Y ahora nos contactamos con el doctor Raúl Noblecilla porque señala que hay barreras que están impidiendo la formalización de mineros artesanales. Estamos conectados con el doctor Noblecilla. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atendernos. Vamos a ver si es que establecemos la comunicación respecto a este tema que se ha venido también comentando en los últimos meses a raíz de la prórroga del Reinfo y bueno, diferentes posiciones con respecto a esta problemática en el país. Está con nosotros ya conectado el doctor Noblecilla. Doctor Raúl Noblecilla, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto y mi agradecimiento por la oportunidad. Bueno, no sé si nos... Ok. ¿Cuáles son estas barreras que están impidiendo, según usted, hemos leído que ha hecho declaraciones en otros medios, cuáles son estas barreras que impiden la formalización de los mineros? Bueno, principalmente es la poca voluntad política Ok. que viene antecedida por situaciones económicas en las cuales la gran minería, en contubernio con los gobiernos de turno, intentan despojar con el ribete de legalidad. Es decir, yo te doy la solución supuestamente que es el reino, pero a su vez te pongo las escalas o las vallas tan altas que te obligo a que no puedas acceder a esa formalidad. ¿Cómo qué va, como ¿Qué qué, consigo con eso? como qué, por ejemplo, concretamente? Por ejemplo, el estudio de suelos, los estudios técnicos, Ok. que son para los mineros ancestrales muchas veces posibilidades muy difíciles de superar. Pero esto tiene, de hecho, un contenido político, un contenido de asociación del Estado con la gran minería para poder no sacar de la formalidad a los mineros, llamarlos ilegales, Pero hemos tenido, criminalizarlos doctor, y perseguirlos. pero hemos tenido años con este registro en el cual sí muchos artesanales han podido formalizarse. Y entonces, Yo te hago una pregunta. ¿por qué? Tenemos un universo de 500.000 familias dedicadas ancestralmente a este modo o este método de vivir, de trabajar. ¿Cuántos formalizados hay en este momento? No llegan ni al 3%. Segundo, ¿cuántos, habiendo tenido inscripción o estando en el proceso, son arbitrariamente excluidos? Entonces, eso nos denota que no hay una verdadera voluntad política para formalizar, sino que se usa el pretexto de la formalización imposible para la mayoría de mineros ancestrales para esto que denuncio, la criminalización. Tenemos un ejemplo concreto en Patás, con Minera Poderosa, con Pero, este vocero, señor de la Flor, que fue un ministro del gobierno fujimorista, que fue ministro en el gobierno de Kuczynski, de Toledo. Tenemos a ya, un operador que lo que busca es criminalizar la política del terruqueo, es decir, pero no, no les basta. sí, doctor, pero no podrá negar que hay un crimen organizado en Patás y que hay cantidad de atentados, de muertes. Hoy mismo hay 13 trabajadores de la empresa que están aparentemente secuestrados, desaparecidos, y se está vinculando a mafias que de alguna forma aprovechan esta especie de falta de normas o de leyes, justamente la ampliación del Reinfo es una de ellas, para cometer actos delictivos o para aprovecharse de este umbral, ¿no?, entre la parte legal y lo formal.
Mira, yo no te conozco en lo personal. Me imagino que eres un periodista con moral, con ética. Yo conozco a muchos fujimoristas, periodistas metidos en el comercio, en Perú 21. ¿Sería justo que yo te meta en ese grupo de mercenarios periodistas? A lo que quiero decir es que yo hay tampoco lo pondría usted en el delincuencia. grupo, yo tampoco lo pondría usted en el grupo de abogados que defienden a criminales. Pero ese no es el punto. Yo estoy poniendo un ejemplo de la realidad que existe en la zona. Por eso le preguntaba, ¿no? Pero déjame explicarte. ¿Cómo hacemos para acabar con esa problemática? Al margen de quién sea yo o quién sea usted, ¿no es cierto? Sí, yo te entiendo, pero a lo que va mi ejemplo es que no podemos, por un acto criminal que se cometa, decir que todos los mineros ancestrales son criminales. No podemos seguir con esta narrativa del señor de la flor de que todos son sendero luminoso. No podemos seguir con esa narrativa, porque esa narrativa, ¿sabes lo que busca? ¿Sabes lo que intenta conseguir? Que Minera ¿Cuál, Patás se apropie prácticamente del oro del pueblo y se haga la ya, familia Arias más rica de lo que hoy es. ¿Cuál es el Una plan? familia que tiene miles de Ya, millones de dólares en su fortuna. ¿cuál es el ¿En base a planteamiento? qué? ¿Cuál es el planteamiento, Entonces, doctor? Entonces, o no sea, es justo, no puede ser justo esta comparación. no, yo les pongo la realidad, yo no estoy comparando, yo le expongo la realidad y por eso le decía, ¿cuál es el planteamiento para acabar con esa problemática que es real? O sea, todos los días hay atentados, hay ataques. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento que El ustedes están... planteamiento es que tengamos un Estado y una política que reconozca la minería ancestral, que pueda convivir o hacer convivir a la minería ancestral con la gran minería. Pero para eso se necesita voluntad política. Mi voluntad política no puede ser, por ejemplo, en el caso de Patás, ponerle policía o que Patás use a la policía como si fueran sus guardaespaldas, o que se intente ahora poner a las Fuerzas Armadas al servicio de Patás, porque eso lo único que está creando es conflictos. Pero, Necesitamos un Estado que realmente fiscalice, un Estado que realmente sea democrático. claro, pero No podemos permitir que pero todas las concretamente, o grandes sea, mineras puedan hacer literalmente lo que les da la gana, mientras que al minero ancestral se le persigue. Tenemos que democratizar los requisitos, tenemos que volver a los gobiernos regionales, salir del centralismo de ya, Lima democratizar y volver a significa... los gobiernos regionales para que ellos sean los impulsores y los que puedan llevar un proceso real que, en la quiero, formalización de los mineros ancestrales. quiero entenderle entonces, sí, lo que usted señala es que debe flexibilizarse este tipo de requisitos y de exigencias y que la verificación esté a cargo de los gobiernos regionales. Eso es lo que usted plantea. Es uno de los planteamientos, pero sobre todo, y yo quisiera aprovechar este espacio tan difundido, no podemos nosotros criminalizar gratuitamente a las familias que son más de 500.000 en nuestro país que viven honradamente en la minería ancestral. No podemos permitir que mineras como Poderosa los llamen terroristas, que Minera como Poderosa utilicen las Fuerzas Armadas contra el pueblo. No podemos permitir que Minera Poderosa Pero, siga contaminando los afluentes del Amazonas. ¿Cuántas multas de la OEFA tiene Minera Poderosa? ¿Cuántas sí, ha pagado? Ninguna. ¿Cuántas denuncias por contaminación ambiental? solo... Para los grandes todo y para los pequeños del pueblo, En, ¿qué? bueno, entendemos Eso es injusto. Eso tenemos nosotros que combatir. usted, pero digamos que no explicó cómo podemos resolver ese tema de la criminalidad, que todavía es una realidad no solo en esta región. Pero es que la criminalidad no se resuelve poniendo a las Fuerzas Armadas y a la policía a custodiar el negocio de la familia Arias, No, porque ahí hay corrupción. pero Entonces, una policía no es que solo para, tiene no es solo su para, no es, departamento policial dentro de la Minera Poderosa, ¿me puedes decir que eso es normal? no, pero ¿Que eso es democrático? di- yo, Entonces tenemos que yo, nosotros democratizar primero el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Pero usted, para que no protejan solamente, sino que investiguen. le quitamos la protección, le quitamos la protección a todas las propiedades privadas. Y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Eso es lo que. Pero es que le estoy entendiendo de ese modo. Es que no, me estás entendiendo mal. Por eso permíteme explicarte. ¿Te parece que las Fuerzas Armadas son fuerzas privadas? No, pero están custodiando toda la provincia. No. Vamos a hablar de Minera Poderosa y que Minera Poderosa ha construido un complejo policial dentro de su territorio privado. Pero, Entonces, yo te pregunto, pero el custodio es en toda la provincia. Pero usted va por las calles y están las fuerzas del orden ahí, ¿o no? Vamos a entender, porque es lo mismo que decir ahora que tenemos unas Fuerzas Armadas al servicio del pueblo y lo único que tenemos es un gobierno dictatorial y unas Fuerzas Armadas que se encargaron de asesinar a personas para consolidar un régimen que hoy es socio, por ejemplo, de Minera Poderosa, porque le da la policía, le da las leyes, le da las Fuerzas Armadas. Y yo me pregunto, al pueblo perseguido, al pueblo que ancestralmente es dueño de esos territorios, ¿por qué se le persigue? ¿Por qué se le criminaliza? Es que cuando tú me dices solución, la primera solución es volver a la democracia. La primera solución es reconocer a los 500.000 familias que trabajan en minería. Convocar a una unidad de criterios, pero una unidad democrática, correcto, para defender a todos los peruanos, no solamente a los dueños de las minas, nos ha ganado el tiempo, a los que trabajan día a día en la minería. Yo estoy de acuerdo en que las fuerzas del orden protejan a la población, pero la propiedad privada, la propiedad pública. Yo creo que ahí todos están de acuerdo. Lo que pasa es que nos ha ganado el tiempo. Entonces, resumiendo, lo que usted señala es que hay que flexibilizar esas exigencias para que los mineros artesanales, los mineros realmente artesanales, puedan formalizarse, pero esto va a depender en todo caso del Congreso de la República, ¿no es cierto? Porque ya luego vence el plazo de la prórroga del Reinfo. Sí, déjame, yo sé que el tiempo es muy breve, sí, pero nos ha ganado. Esto, que importante que el Congreso de la República, esos partidos de la derecha que están a sueldo por Minera Poderosa, bueno, les queda poco tiempo. Se va a restituir la democracia y Minera Poderosa, como la gran minería que abusa del pueblo, tendrá que poner en orden y se les tendrá que poner en orden. Es una posición política, la respetamos. Estamos en política. La respetamos. Muy bien, ha hecho usted más política, creo que analizar la realidad en el país. Se soluciona políticamente. Sí, seguramente. Así es. En el Congreso justamente están todas las fuerzas políticas con muy poco respaldo, en eso sí estamos de acuerdo. Así es. De la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Noblecía, por esos minutos. Gracias por un abrazo para todos. Muy bien.